En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cordial saludo desde este lugar, la hermosísima parroquia de María Auxiliadora en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Una región calurosa, pero sobre todo hermosa por el calor de sus gentes. Qué bueno reunirnos también para escuchar la palabra de Dios. Pidamos las luces del Espíritu Santo para que Él nos ayude todos los días a escuchar más atentamente lo que el Señor nos está diciendo y nos anime a seguir creciendo el reino de Dios entre nosotros. Que el Señor entonces nos siga iluminando día a día con su palabra. De un artículo cuyo autor desconozco su nombre, la palabra de Dios. Si no nace la palabra, todo lo que hablamos son voces vacías, sonidos lanzados al viento. Estamos llamados a descubrir la palabra de Dios que se revela en todos los rincones, en todas las personas, en todas las situaciones. Acoger la palabra, dejarla nacer en el interior del corazón. Palabra que a quien la reciben les da el poder de ser hijos de Dios. Escuchar la palabra de Dios que ya tiene su germen en nuestro corazón. De otro modo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Meditar la palabra de Dios, guardarla en el corazón, revestirla de nuestra carne y de nuestra sangre para que se haga vida en nosotros. Anunciar la palabra de Dios, porque la palabra vino para ser luz de hombres y mujeres y necesita testigos como Juan. Entonces vale la pena hacer el esfuerzo de escuchar siempre la palabra de Dios y ponernos en camino con Él para ser testigos creíbles de la presencia de Dios entre nosotros. La liturgia de hoy nos propone como primera lectura una parte de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes lo hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Trabajando día y noche les hemos predicado el Evangelio de Dios, nos acaba de decir el apóstol de los gentiles, uno de los primeros grandes misioneros de la iglesia, San Pablo. Él se dedicó con esfuerzo y fatiga a la proclamación de la buena noticia del Evangelio. Lo hizo a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella. Y gracias a este inmenso amor a la palabra de Dios es que nosotros hoy la podemos escuchar a través de tantos medios posibles. Pablo, de manera heroica, y con el amor con que un padre ama a sus hijos, exhorta y anima, pero al mismo tiempo nos deja el hermoso ejemplo del trabajo material
que le permitió conseguir lo necesario para vivir dignamente. Así, nos dice él mismo, no fue una carga para nadie. Como lo podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, Pablo era fabricante de tiendas de campaña, o carpas como las conocemos en nuestro medio. Gracias a este ejemplo, en una de sus cartas, con autoridad moral se atreve a decirnos: el que no trabaja, que no coma. Yo le agrego una palabra: el que por pereza no trabaje, que no coma. Igualmente, el apóstol reconoce que aquella primera comunidad cristiana de Tesalónica escuchó el Evangelio, no como un producto del hombre, sino como es en verdad palabra de Dios. Sí, vale la pena repetirlo. El Evangelio es en verdad palabra de Dios. Y de acuerdo a esta palabra, fuente de vida y de verdad, es que San Pablo nos invita a comportarnos de una manera digna de Dios, quien siempre está a nuestro lado y nos llama a permanecer unidos a Él. Pero, ¿qué significa vivir de una manera digna de Dios? Básicamente 5 cosas. Primera, amar a Dios por encima de todo y de todos. Segunda, vivir los mandamientos de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Tercero, buscar incesantemente a Dios en la oración. Cuarta, celebrar la presencia viva y operante de Dios en los 7 sacramentos. Y finalmente, quinta, vivir nuestro compromiso social de cristianos, practicando las obras de misericordia como el mayor signo de que en la medida en que amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Como quien dice, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, la reflexionamos constantemente, la llevamos a nuestro corazón y la ponemos en práctica, entonces estamos realmente haciendo lo que el Señor Dios nos dice. La palabra de Dios, vivida de esa manera, transforma nuestra vida. Por eso, qué importante es mantenernos atentos a la escucha, a la meditación, a la reflexión de la palabra de Dios. Oramos con el Salmo 138. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Si digo que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche para mí, las tinieblas no son oscuras para ti y la noche es tan clara como el día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Condúcenos, Señor, por tu camino. Y el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos
en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces nos encontramos con algunos cementerios que son verdaderos jardines de arte y de belleza. Y no está mal rendir honores a nuestros semejantes, haciendo de estos lugares unos espacios dignos y externamente acogedores. Pero qué difícil imaginarnos que debajo de tan hermosos jardines o al interior de esos lujosos mausoleos nos encontramos con la última realidad humana que causa tristeza, llanto y dolor. Asimismo, hoy el Señor Jesús nos retrata la vida de los fariseos y de los escribas, que por fuera aparecen impecables, pero que al interior de su corazón están llenos de iniquidad. Son como sepulcros que se pasean hondamente para ser vistos por la gente. Por eso el Señor los sigue reprendiendo severamente y hoy les recuerda que han continuado con la tradición hipócrita de sus antepasados que han asesinado a los profetas, pero que se muestran ante el pueblo como líderes creíbles y ostentando la autoridad moral que no tienen. No sin razón, del espíritu farisaico vendrá posteriormente el impulso para la eliminación de Cristo en el patíbulo de la cruz. Por eso la última maldición se convierte en una profecía de juicio. Ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Aquí está el centro de la tragedia de la larga lucha entre el Israel de los hombres y el Israel de Dios, desde la muerte de Abel, como lo leemos en el libro del Génesis, hasta la muerte de Zacarías, que fue lapidado por defender los mandamientos de la ley de Dios, como lo podemos leer en el libro de las Crónicas, segundo libro, capítulo 24. Esta realidad histórica conduce a la muerte de Cristo y a la persecución a través de los siglos de quienes son enviados por Dios a anunciar la buena noticia del Evangelio. No en vano crece con frecuencia el número de los mártires que lentamente entregan su vida en alguna cárcel del mundo o son asesinados en tantos rincones de este hermoso planeta Tierra. Los cristianos del primer siglo consideraron la destrucción de Jerusalén en el año 70 como un juicio de Dios contra la religión oficial que cerró su mente y su corazón al reino de Dios. Este conflicto entre las religiones establecidas por los hombres y el llamado a la salvación que hace Dios a través de los profetas siempre volverá a surgir. Qué importante escuchar primero a Dios, fuente de verdad y de vida, antes que escuchar a los hombres cuyos pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso cuando nos limitamos a escuchar solamente a los hombres y nos tapamos los oídos para no escuchar la voz de Dios, pues vamos metiendo nuestra vida personal, familiar, social, nacional, en abismos de tristeza y desesperación. ¿Acaso no estamos viviendo momentos difíciles? Pues es porque definitivamente nos falta más el encuentro personal, diario, con Dios nuestro Padre, en la oración, en la celebración. Nos falta muchísimo más encuentro con el Señor al encontrarnos con nuestros hermanos en la práctica de las obras de misericordia. Nos falta mayor encuentro con el Señor, celebrando constantemente los sacramentos, para que de esa manera podamos crecer más y más cada día en nuestra fe total y absoluta en el Dios uno, único y Salvador.
Urge acercarnos muchísimo más a Dios, buscarlo todos los días, escucharlo atentamente. Qué bueno que a veces apaguemos el televisor, las redes sociales, y entonces en el interior de nuestro silencio, allí en el hogar, logremos nosotros escuchar la voz de Dios, quien siempre nos habla al corazón. El Espíritu Santo todos los días, cuando nos ponemos en actitud orante, es Él quien pone su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y solamente estando así en permanente unión con Dios, podemos ser esos testigos que el mundo necesita y que Dios espera que seamos donde quiera que nos encontremos. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Maestra Auxiliadora, nos siga acompañando en este recorrido con la palabra de Dios. Elevémosle a ella esta hermosa oración, al tiempo que oramos por los millones de bebés que no han podido nacer debido a esa realidad del aborto. Oh María Auxiliadora, alcánzanos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su bendición santísima permanezca de noche y de día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, y durante la eternidad. Oh María Auxiliadora, dichoso quien pide la bendición, la recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra la lleva en su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.